Estudio bíblico en línea de Freedom Church, 18 de septiembre de 2025, y estoy muy contento de que hayas decidido acompañarnos. Ya sea que estés viendo la transmisión en vivo o la repetición, permíteme darte las gracias por sintonizarnos. Este ha sido un día extraordinario para mí. Tuve que reorganizar muchas cosas porque ayer hubo algo lo suficientemente importante como para que moviera todo a un lado. Y me alegro de haberlo hecho. Eso hizo que nuestro estudio bíblico en línea de los miércoles que habíamos programado se moviera para hoy, jueves. Y te prometo que esta palabra llega en el momento justo y sé que va a ser de bendición para ti. Así que quiero que te relajes, tomes un lápiz, una hoja de papel y tu Biblia porque vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. Y quiero bendecirte con este título y tema en particular. Sé que Dios lo puso en mi espíritu porque sé que lo que voy a compartir contigo te va a ayudar, porque a mí me ha ayudado a lo largo de los años. Más veces de las que puedo contar. Aquí está el título, Venciendo las armas del enemigo. ¿Por qué no lo dices conmigo? Venciendo las armas del enemigo. En mi mente y en mi imaginación, al observar el mundo, en los medios de comunicación, tanto a nivel local como en el extranjero, escucho el sonido de metales chocando. Escucho los gritos de guerra de soldados enfrentándose en una batalla, en un gran campo de batalla. ¿Puedes oírlo? No con tu oído natural, no lo escucharás, pero sí con tu oído espiritual. Te lo prometo, deberías estar escuchando los sonidos de la guerra. La Biblia lo dice de esta manera, que no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades y luego contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Continúa diciendo que también estamos luchando contra la maldad espiritual, escucha bien, en las regiones celestes. Ahora puedes encontrar eso en Efesios capítulo 6, versículo 12, y puedo testificar y verificar que eso es absolutamente cierto. Tú estás en una batalla, yo estoy en una batalla, todos estamos en una batalla en este momento. Y el enemigo ha lanzado y está atacando tu mente, está lanzando ataques contra tu familia, está lanzando ataques importantes contra tu destino, y sé esto sin lugar a dudas. El diablo está lanzando ataques contra tu paz, está disparando flechas de miedo, está lanzando sus cañonazos de adicción y está blandiendo su espada de desaliento. Pero he venido a decirle a alguien que tenemos un arma secreta. Tenemos un arma secreta que nos permite vencer las armas de nuestro enemigo. Y no he venido a decirte que estás perdiendo. Incluso si estás perdiendo, eso no es lo que vine a decirte. Vine a decirte que puedes vencer las armas del enemigo. Vine a declarar que se te ha dado autoridad divina que cambió las tornas. Y es tu momento y es tu turno de cambiar las tornas. Sabes, la Biblia dice en Juan 10:10 esto, que el diablo, ese diablo apestoso y podrido, el enemigo, vino para robar, matar y destruir. Pero gracias a Dios, la Biblia dice que Jesús vino para que tú y yo tengamos vida. Y quiero que sepas que tienes derecho a la vida, no a la vida que el mundo ha intentado imponerte, no a la vida que a veces la política trata de imponerte, ni siquiera a la vida que la religión intenta recortarte. No, hay una vida que Dios ha hecho para ti y es la vida más asombrosa que existe en el mundo. Por eso quería que supieras que el título de esta lección no es sobrevivir a las armas del enemigo. No. El título de esta lección no es esquivar las armas del enemigo. Oh, no. Por favor, comprenda el título de esta lección. Este estudio bíblico está azotando las armas del enemigo y quiero enseñarte y mostrarte cómo. Necesito que me escuches. Por favor, escúchame. El arma definitiva del enemigo, la muerte, fue completamente destruida por el único y verdadero Jesucristo, quien recibió el peor golpe del diablo. ¿Y adivina qué? Él la venció. Debería animarte. Si Jesús recibió el peor golpe del enemigo y lo venció, ¿sabes qué? Cualquier cosa que el enemigo tenga después de eso, tú y yo también podemos vencerla. Mira, Jesús convirtió la cruz en un arma de ejecución. Y esto es lo que más me gusta. Él convirtió la cruz en un arma de salvación masiva. Y si Jesús lo hizo, ¿sabes qué? Tú y yo podemos hacer lo mismo. Colosenses capítulo 2, versículo 15, lo dice mucho mejor de lo que yo podría decirlo. Esto es lo que dice: habiendo despojado a los principados y potestades dentro de nosotros, Jesús los exhibió públicamente. ¿A quiénes? Pastor Troy, a Satanás y todos sus demonios. Luego la Biblia dice que él triunfaba sobre ellos en ello.
Ahora, no quiero que te pierdas eso. Quizás quieras buscar Colosenses 2:15, porque, hombre, ese es un pasaje que me parece increíble, que Jesucristo estaba triunfando sobre ellos, fíjate bien, en ello. Ahora, ahí hay revelación para ti y para mí, porque si vas a vencer las armas del enemigo, tienes que hacerlo realmente estando en ello. Y tienes que hacerlo pasando por ello. Vamos, Pastor Troy Winson, déjame decirlo de nuevo. Si vas a vencer las armas del enemigo, adivina qué. Tienes que hacerlo estando en ello. Y tienes que hacerlo pasando por ello. Y aquí está la razón por la que esto es importante. Demasiados creyentes piensan que la victoria significa escapar de ello, sea lo que sea ese ello, sea cual sea el desafío, sea cual sea la batalla, sean cuales sean los problemas. Demasiados de nosotros pensamos que escapar es la victoria. ¿Puedo decirte algo? Dios dice que la victoria no significa escapar de ello, sino que la victoria significa experimentarlo, significa exponerlo, y luego significa salir de ello con todo el poder. Vamos, Pastor Troy Winson. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Debes aprender que si estás en ello para ganar. No estás en ello para ser derrotado por ello, sino que estás en ello para vencerlo en el nombre de Jesucristo. Y no puedes vencerlo a menos que estés en ello. Bueno, ¿cómo lo venzo, Pastor Troy? Mientras estés en ello, Dios quiere que lo experimentes, los altos y los bajos. Dios quiere que experimentes la batalla que viene con ello, y el dolor y el sufrimiento. Dios quiere que lo experimentes, y luego, una vez que lo experimentas, lo expones. Sí, dejas que todos sepan que así es como trabaja el diablo, así es como el enemigo viene por nosotros. Estos son los planes y las estrategias del diablo. Así que no puedes hablar de algo que no has experimentado. Por eso Dios nos pone en ciertas situaciones o permite que entremos en ciertas situaciones para que podamos experimentarlas. Entonces obtenemos la sabiduría y el conocimiento. Luego lo exponemos. Y aquí viene la mejor parte. Entonces salimos con todo el poder. Necesito saberlo. ¿Entiendes que Dios tiene planes para lo que estás atravesando? Necesito saberlo. ¿Entiendes que Dios no se ha olvidado de ti? Dios no te ha abandonado, pero es Dios quien te está llevando por el valle de sombra de muerte. Y Él solo necesita que no temas ningún mal porque su vara y su cayado están contigo. Y Él te va a guiar hacia la victoria. Mira, las victorias son importantes. ¿Por qué son importantes las victorias, Pastor Troy? ¿Hablas en serio? Déjame decirte por qué las victorias son importantes. Y estoy hablando de que cada victoria que experimentas como creyente es importante. Así es como aumentamos nuestra autoridad, sumando cada victoria que tenemos. Enseñe Pastor Troy Winson. Por eso la Biblia dice que no debes menospreciar tus pequeños comienzos. No debes menospreciar tus pequeñas victorias. No debes menospreciar tus pequeñas conquistas. ¿Por qué? Porque todo suma en el reino de Dios. Por eso cada victoria nos permite ir más y más alto. Cada victoria nos permite ir de gloria en gloria en gloria. ¿Por qué? Porque estamos sumando nuestras victorias. Vamos, alguien. No nos preocupan nuestras derrotas. Estamos sumando nuestras victorias porque al sumar nuestras victorias, por favor, escuchen esto, cuerpo de Cristo. Aumentamos nuestra autoridad al sumar cada victoria que tenemos. Y a veces es importante para ti, especialmente cuando estás pasando por momentos difíciles y sientes que el enemigo y sus armas te están golpeando, es importante que revises tu currículum. Es importante que mires hacia atrás en tu vida y reflexiones. Entonces deberías poder decir de verdad que eres bendecido y que tienes un testimonio en mí. Vamos, alguien. ¿Y cuántas veces olvidamos cuando estamos en el horno de fuego? ¿Cuántas veces Dios nos ha sacado adelante, nos ha liberado, nos ha sostenido? Y a veces sufrimos de amnesia espiritual, pero permíteme ser tu médico en este estudio bíblico para recordarte que necesitas recordar todo lo que Dios ya ha hecho por ti, en ti y a través de ti. ¿Por qué? Porque estás acumulando tu autoridad. Mira, amo a Jesucristo porque Jesús venció. Por favor, entiende esto. Tú puedes vencer. Déjame decirlo de nuevo porque no quiero que te lo pierdas. Porque Jesús venció. Eso significa que tú puedes vencer. Eso significa, yo puedo vencer. Eso significa que nosotros podemos vencer. Eso significa que podemos derrotar cualquier arma del enemigo. Ahora dirás, Pastor Troy, ¿de verdad quiere decir que podemos derrotar cualquier arma del enemigo?
Quiero decir que podemos derrotar cualquier arma del enemigo. De hecho, Isaías 54:17 lo deja absolutamente claro. Podemos derrotar cualquier arma del enemigo. ¿Recuerdas lo que dice Isaías 54:17? Escucha, adelante. Te daré un momento para que lo busques. Hoy no pondré escrituras en pantalla. A veces hago fáciles. No, necesito tomen Biblia. Abran aplicación, busquen Isaías 54:17. Déjame tomar un sorbo de mi jugo de manzana porque quiero que veas lo que estoy a punto de compartir contigo, para que sepas que la victoria viene en camino para ti. Isaías 54:17. Avísame cuando lo tengas. ¿Ya llegaste? Muy bien, esto es lo que dice. Ninguna arma. ¿Qué dices, Pastor Troy? Ninguna arma que se forme contra ti prosperará. Oh, Shaggy Dookie, Quack, Quack y toda lengua. Me gusta el hecho de que Dios se encarga de las armas y de las lenguas. Dios dice, toda lengua que se levante contra ti en juicio, tú la condenarás. Luego Dios dice, aquí está la razón, porque esta es la herencia de los siervos del Señor y su justicia es de mí. ¿Dice quién? Dice el Señor. Ahora lo he dicho antes y lo diré de nuevo. Tienes la autoridad para vencer cualquier arma del enemigo. Fíjate en lo que no dice la Escritura en Isaías 54:17. No dice que el arma no será formada. Uy, vemos que ustedes pensaban, porque te salvaste, todo iba a ser dulces y arcoíris. Oh, no, 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 no. Pensaste que cuando entregaste tu vida a Cristo, simplemente pasarías de aquí a la gloria. En absoluto. No, 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 no. Hay una guerra en curso. Ahí es donde empezamos. Y ahí es donde te llevaremos de vuelta. Hay una guerra en curso. Esto es lo que necesitas saber. La guerra no puede vencerte porque las armas no pueden vencerte. Cortejar, Dios Todopoderoso. Pero esa es una buena enseñanza. La Biblia no dice que no se formarán armas. Eso significa que el diablo todavía va a lanzar sus armas contra ti. No te sorprendas. Espéralo. ¿Por qué? Porque el diablo va a hacer su trabajo. En otras palabras, el diablo te va a probar. Oh, sí lo es. Va a lanzar cosas como la enfermedad. Va a lanzar armas como la ruina financiera. Va a lanzar armas del miedo. Va a lanzar armas de dolor. Más vale que te prepares. Lo va a hacer, pero no importa. Sus armas que se formen contra nosotros no podrán prosperar porque esa es la promesa de Dios. Y yo sé que cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. Así que puede que veas el arma, puede que sientas el arma, incluso puedes sentir el impacto del arma. Puedes sentir el peso del arma. Pero la Biblia dice que no prosperará. En otras palabras, no tendrá éxito en su misión final. Destruirte. Sí, puede que te haga daño. Sí, puede que te hiera. Incluso puede que te retrase. Pero aquí está la promesa de Dios en la que creo totalmente. No tendrá éxito en su misión final de destruirte. ¿Por qué? Porque tienes la autoridad a través de Jesucristo para vencer toda arma del enemigo. Ese es un buen momento para darle alabanza a Dios, hermano. Queremos darle gracias a Dios por eso, porque nos da la confianza de saber que todas las cosas, aquí estamos, Romanos 8:28, literalmente, realmente, de hecho, están obrando juntas para nuestro bien. Ahora, aquí está la pregunta. Pastor Troy, me gusta lo que estás diciendo. Suena muy bien. Me tienes animado, hermano. Me tienes atento. Me tienes inclinado hacia adelante. Pero, Pastor Troy, ¿cómo ejecutamos esto realmente? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo, en la práctica, con principios y acciones concretas, lo llevamos a cabo? ¿Cómo vencemos las armas del enemigo? Y te diré cómo vences las armas del enemigo, con 3 látigos divinos. Estamos a punto de azotarlo de verdad. ¿Puedo decirlo de nuevo? Vences las armas del enemigo con 1, 2, 3 látigos divinos. ¿Te gustaría saber qué son? Bueno, aquí vamos. Látigo número 1. Lo azotas con la palabra de Dios. ¡Wow! Pastor Troy Wynn Sr. Déjame decirlo otra vez. Lo bates muy bien. ¿Cómo lo haces, P-Tips? Lo azotas con la palabra de Dios. ¿Qué quieres decir? Bueno, volvamos a la Biblia. Volvamos a la Biblia. Cuando el diablo vino a Jesús en el desierto, no estoy mintiendo. Lanzó armas de tentación. No estoy mintiendo. Estoy diciendo la verdad. Ahí está. Y aquí está la pregunta. Aquí está la pregunta proverbial que deberíamos analizar. ¿Cómo respondió Jesús? Oh, caray, vaya, cuac, cuac. Bueno, si quieres ver eso, tienes que ir a Mateo, capítulo 4. Os lo dije, tenéis que conseguir vuestras Biblias esta noche. Vamos, abre tus aplicaciones. Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. Y no vamos a leer.
No vamos a leer todo esto por razones de brevedad. Voy a darles el resumen de Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Así respondió Jesús. Él dijo estas palabras: Me dan ganas de gritar. Me siento bien. Está escrito: Oh, patito Shuki, cuac, cuac. ¿Qué dijo Jesús? Jesús miró la paloma y dijo: Oye, está escrito. Lo que me gusta de esto es que Jesús no negoció. Vamos, que alguien venga. Lo que me gusta de esto es que Jesús citó las Escrituras. Ahora bien, este es el problema que tengo con muchos creyentes cuando son azotados por las armas del enemigo. No conocen suficiente palabra para vencer y vencer de verdad. Tienen que llamar a su pastor, tienen que llamar a un anciano, tienen que llamar a un ministro. Y no hay nada de malo en llamar al clero, pero la mayoría de las veces deberías llamarlos para darles el testimonio de la victoria, no para preguntarles qué escrituras deberías estar citando mientras estás en el campo de batalla. Sé que no te gusta, pero es duro, aunque es lo correcto. Tenemos demasiados creyentes que no tienen suficiente palabra para luchar contra el enemigo cuando es tiempo de guerra. Y eso es lo que deberíamos estar haciendo todos los días, llenando nuestras mentes y llenándonos a nosotros mismos, nuestros espíritus con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es un cuchillo de mantequilla. Tranquilízate, PT, te estás emocionando demasiado. Espero no ser el único. ¿Puedo decirlo de nuevo? La palabra de Dios no es un cuchillo de mantequilla. Bueno, si no es un cuchillo de mantequilla, ¿qué es, Pastor Troy? Me alegra mucho que lo preguntes. Es una espada. Vamos, Pastor Troy. Sabes, no es una espada, Pastor Troy. Estás mintiendo. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 17, tomad el yelmo de la salvación. Y mientras tomas el yelmo de la salvación, toma la espada del Espíritu, que es, aquí está, la palabra de Dios. Ahora, aquí está el problema que necesitas resolver. ¿Cómo es que estás en el campo de batalla luchando contra las armas del enemigo? Y no tienes el arma que Dios te dijo que llevaras a la batalla. La palabra de Dios. No son solo palabras. Es un arma, no solo un arma, sino que es la espada del Espíritu. ¿Por qué es eso importante, Pastor Troy? Bueno, ¿recuerdas que te dije que no estamos luchando contra carne y sangre? Luchando contra principados y espíritus, y tinieblas vienen sobre alguien, y esa es el arma que se necesita, un arma espiritual para destruir enemigos espirituales. Buen Dios Todopoderoso, eso es correcto. Entonces, cuando el miedo aparece, y estoy hablando de cuando el miedo aparece como Freddy Krueger, todos recuerdan al viejo Freddy Krueger en el pasado. Yo sé que me estoy delatando antes de que todos tuvieran todas estas nuevas películas de terror, que yo nunca he podido entrar en las películas de terror, no porque den miedo, porque no lo hacen. Solía intentar sentarme a ver películas de terror, y no podía verlas porque simplemente no tienen sentido. Lógicamente, mi cerebro no acepta la tontería de una película de terror. Estoy sentado ahí desarmando esa cosa de arriba abajo como, bueno, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué bajaron ahí? ¿Por qué se cayó ella? Mi mente simplemente no acepta la tontería a la que tienes que estar dispuesto a someterte con las películas de terror. Y luego algunas personas dicen que, de todos modos, no deberías exponerte a ellas, porque abren portales a espíritus de miedo, lo cual sí creo. Tienes que tener cuidado, pero a veces el miedo aparece, como Freddy Krueger. ¿Qué quieres decir, Pastor Troy? Bueno, Freddy Krueger solía aparecer en tus sueños. Predica, Pastor Troy, yo recuerdo eso. Ahora, él aparecía cuando estabas dormido. Mira esto, aparecía cuando estabas indefenso. Enseña aquí, Pastor Troy. Sí, él aparecía en tus sueños y te dominaba en tus sueños, pero había una línea que él podía cruzar y, aunque te tenía en sus sueños, podía causarte daño físico mientras soñabas. Así que tienes que entender algo. Así es como el miedo aparece en tu vida. El miedo aparece en tu vida porque quiere dañarte, quiere condenarte, quiere desanimarte, quiere hacerte dudar de que las armas que el enemigo ha formado no prosperarán. He venido a animarte y recordarte que no prosperarán. Y no lo dudes, porque Dios lo dijo. La Biblia dice en 2 de Timoteo 1:7, Dios no me ha dado un espíritu de temor. Esta es una buena palabra aquí mismo. ¿Pero qué nos ha dado, Pastor Troy? Dice que nos ha dado el poder de amor y de dominio propio. Él nos dio el espíritu de poder, el espíritu de amor y el espíritu de dominio propio. Pero lo único que no nos dio el espíritu de temor. Así que ningún creyente debería andar en temor. No me importa cuán mal se vea. ¿Por qué? Porque si andas en temor, estás siendo vencido por las armas del enemigo.
El arma que el enemigo lanza contra nosotros es el espíritu ¿de qué es? Escasez. Sí. Cuando la escasez llega a tu vida, sabes que es un arma. Sabes que escasez y pobreza son un arma que el enemigo lanza en tu vida. A veces la lanza sobre toda una genealogía, sobre todo un árbol genealógico, donde toda una familia no ha conocido nada más que pobreza. Toda una familia no ha conocido nada más que vivir por debajo del estándar. Pero a veces Dios te elige y dice, ¿sabes qué? Tú eres el que rompe la maldición. Tú eres el pionero. Tú eres el que marca la tendencia. Si ese eres tú en tu familia, vas a tener que vencer el espíritu de escasez. Vas a tener que vencer la mentalidad que dice que lo único que puedes tener es apenas lo suficiente. Tienes que vencerlo. Bueno, ¿cómo lo venzo, Pastor Troy? Te lo dije, tienes que vencer las armas. Te doy 3 formas de derrotar a las armas del enemigo. Estamos hablando de la palabra de Dios. Azotas el arma de la carencia con Filipenses 4:19. Así que si no conoces la palabra, no puedes usarla. Bueno, ¿qué dice eso, Pastor Troy? Filipenses 4:19. Quizás quieras buscarlo y memorizarlo. Dice, mi Dios suplirá todas mis necesidades. Puedes parar justo ahí. Mi Dios suplirá todas mis necesidades. Bien, pero se pone mejor. Mi Dios suplirá todas mis necesidades. Pon atención, conforme a sus riquezas en gloria. Hermano, más te vale dejar de jugar. Eso significa que cuando Dios se prepara para suplir todas tus necesidades, Él no mira lo que tiene el mundo. Él no mira lo que tiene el banco. Él mira lo que Él tiene, y de lo que Él tiene, extiende su mano, toma de su provisión y te da para suplir tus necesidades. No sé si lo entiendes. Que Dios nunca está flojo y Dios nunca carece de nada. Él es El Shaddai, el Dios de más que suficiente. Y esa es la razón por la que no permitiré que la pobreza forme parte de mi mentalidad. Dios le habla palabras a las armas del enemigo y tú debes hablar la palabra de Dios a las armas del enemigo. Así como lo hizo Jesús. Tienes que hablar la palabra de Dios a las armas del enemigo, pero no puedes hablar una palabra que no conoces. Por eso debes estudiar, para presentarte aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que puede manejar correctamente la palabra de Dios. Tienes que saber lo que dice la Biblia sobre tu situación. Y eso es lo que oramos. Eso es lo que declaramos. Eso es en lo que nos mantenemos firmes, con los pies bien plantados. La palabra dice que soy cabeza y no cola. La palabra dice que por sus llagas estoy sano. Sí, estoy tosiendo. Sí, tengo dolores en el cuerpo. Sí, no me siento en mi mejor momento, pero la palabra dice. Así que tienes que entender algo. Puede que no te sientas bien ahora mismo, pero ¿sabes qué? Eso no cambia la palabra porque la palabra no cambia, pero la palabra sí puede cambiar cómo te sientes si te mantienes firme en ella y la usas como un arma contra las armas del enemigo que están siendo enviadas a tu vida. Tranquilízate, Pastor Troy. Nadie está emocionado más que tú. ¿Lo están entendiendo? Les estoy dando unas claves muy importantes esta noche. Estamos hablando de cómo derrotar las armas del enemigo. Número 1, con la palabra de Dios. Calmarme, bajar la intensidad. Les voy a dar 3 y luego me voy. Aquí va el número 2. Tengo que bajar la intensidad. Me estoy emocionando demasiado. Aquí va el número 2. Lo vences con el poder de la alabanza. Me está costando trabajo tranquilizarme. Me está costando trabajo. Ahora sí que estoy sintiendo esto en lo más profundo. Ahora escúchenme. Estoy sintiendo esto muy profundo porque recuerdo cuántas veces cuando estaba contra la pared comencé a alabar a Dios cuando me cortaron la luz. Comencé a alabar a Dios aún con enfermedad en mi cuerpo. Comencé a alabar a Dios con un diagnóstico para el que decían que los doctores no tenían remedio. Recuerdo haber alabado a Dios con mi hijo. Estaba en el hospital, incapacitado, en coma, y empezaron a prepararnos para la posibilidad de que muriera. Sí, lo recuerdo, y alabamos a Dios bajo presión. Siento ganas de enseñarles algo. ¿De acuerdo? Déjenme calmarme, porque les dije que les iba a dar palabra. Si pueden, deslicen su Biblia hasta Hechos, capítulo 16. Sí, quizá quieran anotar esto, más o menos por el versículo 25. Escuchen, pueden estudiarlo después, solo asegúrense de tenerlo para que puedan revisarlo. En Hechos 16, más o menos en el versículo 25, encontrarán a 2 tipos llamados Pablo y Silas. ¿Y adivinen qué? Fueron atacados con armas de persecución y encarcelamiento. Miren, les digo, el diablo tiene una infinidad de armas, pero cuando caminas con Dios, ninguna de ellas prosperará. Ahora estaban encerrados en la cárcel, vamos, sin derecho a fianza. ¿Me entiendes? Estaban en prisión, pero adivinen qué, no estaban encarcelados espiritualmente.
Está bien, PJ, tienes que calmarte. Estaban en prisión. Habían sido golpeados con las armas de la persecución y el encarcelamiento. ¿Y adivinen qué? Incluso se pone peor. Fueron golpeados. Dios mío, ¿dónde termina esto? Sí, fueron golpeados y encadenados en la prisión interior. Oh, en otras palabras, máxima seguridad. Sí. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Qué hicieron en ese escenario? ¿Qué hicieron en esa situación? ¿Qué hicieron cuando las armas de la persecución y el encarcelamiento golpearon sus vidas? Esto es lo que hicieron. La Biblia dice en Hechos 16:25, ellos, más te vale conseguirte unos ellos. Vamos, alguien. Algunos de ustedes tienen amigos que no saben orar, no quieren orar, no creen en la oración. Más te vale conseguirte a alguien que pueda orar contigo y por ti cuando pases dificultades. La Biblia dice que oraron. Eso significa que Pablo no oraba solo. Silas no estaba orando solo. Pero esos hermanos dijeron, oye, es nuestro momento de orar. La Biblia dice que oraron y cantaron alabanzas a Dios. Pero ¿dónde estaban? Estaban en la cárcel. Sigo diciéndole a la gente, no puedes dejar que tu situación determine tus saludos cuando es momento de alabar a Dios, porque estás haciendo una declaración de que en Cristo, la roca sólida, estoy de pie. Todo lo demás es arena movediza, y ya sabes cómo sigue el resto de esa historia. Si alguna vez has ido a la escuela dominical, la Biblia dice que Dios sacudió la prisión y las puertas se abrieron de par en par, y sus muchachos, Pablo y Silas, salieron caminando. Mira, Dios tiene un camino, pero está esperando a ver si tú conoces la palabra. Mira, su alabanza fue un látigo que rompió las cadenas y sacudió los cimientos de la misma prisión en la que estaban encarcelados. He aquí por qué. He aquí por qué tu alabanza confunde al enemigo. Buen Dios Todopoderoso. Sí, estás alabando al enemigo y cuando deberías estar alabando a Dios, ¿qué quieres decir con que estoy alabando al enemigo? Estás alabando al enemigo cuando andas por ahí hablando de lo que está haciendo el diablo. Vas por ahí hablando de cómo esto va mal y de cómo eso no está funcionando para ti. Estás alabando al enemigo cuando deberías estar alabando a Dios, porque cuando alabas al enemigo no vas a recibir un milagro. Pero cuando alabas a Dios, vas a ver a Dios obrar a tu favor como solo Él puede hacerlo. ¿Por qué? Porque tu alabanza y adoración son un arma. Y tu adoración y tu alabanza literalmente crean una sala del trono en tu campo de batalla. Pastor Troy, lo estamos viendo. Dilo de nuevo. Está bien. Tu alabanza y tu adoración literalmente crean una sala del trono en tu campo de batalla. Por eso no puedes esperar hasta que la batalla termine. Tienes que gritar ahora sabiendo que al final, vamos, alguien vas a ganar. Alguien dele alabanza a Dios. Si entendiste esto, tengo que irme, hermano. De verdad, esta es una palabra increíble. Debí haber guardado esto para un sermón, porque esto es lo que queremos antes de que pasemos al número 3. Esto es lo que queremos que hagas. Cuando hablamos de que la alabanza y la adoración son un arma que te permitirá vencer las armas del enemigo, necesito que por favor dejes de llorar por las armas del enemigo y necesito que empieces a alabar a Dios en medio del ataque. Vamos, alguien, vas a tener que entrenar tu mente para alabar y adorar a Dios en medio del ataque. ¿Por qué? Porque tu alabanza convertirá esa arma en un testimonio. Dóblala. Dóblala bien. Está bien, me tengo que ir. Les dije que les iba a dar 3 maneras de vencer las armas del enemigo. Les estoy dando una, les estoy dando 2. ¿Están listos para la número 3? Aquí está la número 3. ¿Qué palabra tan poderosa? Aquí está la número 3. Tienes que vencerla, probablemente mi favorita, con la sangre del Cordero. Es 2025 PT. Ellos no saben nada sobre la sangre del Cordero. ¿Qué vas a aprender hoy? ¿Qué dijiste? Dije que vences las armas del enemigo con la sangre del Cordero. ¿De qué está hablando, Pastor Troy? Bueno, si tienes tu Biblia, tienes tu aplicación, ve a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. ¿A dónde les dijiste que fueran PT? Dije Revelaciones.